¿Quién pudo imaginar que detrás de una imagen aparentemente estable, de sonrisas públicas y silencios privados, se escondía una verdad tan dolorosa? Nadie lo vio venir, o quizá muchos lo sospechaban, pero jamás pensaron que terminaría saliendo a la luz de una forma tan cruda. La esposa de Mario Pineda, con la voz quebrada y el corazón desgarrado, decidió hablar cuando ya no pudo sostener más el peso de lo callado. Entre lágrimas, confesó una verdad que no solo la marcó a ella, sino que estremeció a todos los que alguna vez creyeron en esa historia de amor que parecía firme. Él nunca la amó, nunca le importó como ella creyó, y esa distancia que sentía desde hace tiempo no era imaginación, era una señal. Hablar de esto no es sencillo. No se trata solo de una traición sentimental, sino de un proceso largo de negación, esperanza y dolor acumulado. Ella no despertó un día sabiendo que estaba siendo engañada. Lo fue descubriendo poco a poco, en gestos mínimos, en miradas que ya no buscaban, en palabras que se decían por costumbre y no por sentimiento. Durante mucho tiempo se preguntó si el problema era ella, si estaba exagerando, si el cansancio, el trabajo o las preocupaciones cotidianas justificaban esa frialdad que se había instalado en su hogar. Como tantas personas, prefirió creer que era una etapa pasajera. Con el paso del tiempo, la ausencia emocional se volvió imposible de ignorar. Él estaba ahí físicamente, pero no presente de verdad. Las conversaciones se volvieron cortas, las risas escasas, el interés casi nulo. Ella lo miraba esperando una señal de cariño, un gesto que confirmara que aún era importante, pero lo que recibía era indiferencia. Esa indiferencia duele más que una discusión, porque no deja espacio para pelear ni para arreglar nada, simplemente te hace sentir invisible. Ella confiesa que hubo momentos en los que quiso hablar, confrontar, pedir explicaciones, pero el miedo la detenía. Miedo a confirmar lo que ya intuía, miedo a escuchar una verdad que no estaba preparada para aceptar. Porque aceptar que la persona a la que amas no te ama de la misma manera es una de las experiencias más duras que puede vivir un ser humano. No es solo perder a alguien, es perder la versión de tu vida que habías construido junto a esa persona. Es sentir que el suelo se abre bajo tus pies. Con el tiempo, las señales fueron cada vez más claras. La distancia no era solo emocional, también se reflejaba en su comportamiento diario. Él estaba distraído, ausente, desconectado. Ya no preguntaba cómo estaba ella, no se interesaba por sus problemas ni celebraba sus logros. Era como si su mundo estuviera en otro lugar. Ella comenzó a atar cabos, a recordar momentos que antes había justificado y que ahora cobraban un nuevo significado. Y así, la sospecha dejó de ser un miedo silencioso para convertirse en una certeza dolorosa. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, no hubo gritos ni escenas exageradas. Hubo llanto, un llanto profundo, de esos que nacen del cansancio emocional, de haber aguantado demasiado tiempo. Ella confesó que lo que más le dolió no fue solo el engaño, sino darse cuenta de que durante mucho tiempo estuvo entregando amor a alguien que ya no estaba ahí para recibirlo. Descubrir que él nunca la amó como ella pensaba fue como revivir cada recuerdo desde otra perspectiva, como si toda su historia juntos se reescribiera de golpe. Detrás de todo esto hubo silencios prolongados, conversaciones pendientes y verdades evitadas. Hubo una falta de honestidad que fue creciendo con el tiempo, alimentada por la comodidad y el miedo a enfrentar las consecuencias. Él eligió callar, seguir adelante sin aclarar sus sentimientos, mientras ella seguía apostando por una relación que ya estaba rota desde adentro. Y en ese desequilibrio emocional, ella fue perdiendo poco a poco su seguridad, su paz y su confianza. Ella reconoce que hubo momentos en los que sintió que algo no estaba bien, pero decidió quedarse. Se quedó por amor, por costumbre, por esperanza. Se quedó porque creyó que las relaciones se construyen con esfuerzo y paciencia, y porque nadie te enseña cuándo es el momento de irte. Nadie te prepara para aceptar que no siempre el amor es suficiente cuando no es correspondido. Y así, mientras ella luchaba por mantener un vínculo vivo, él ya había tomado distancia desde hace tiempo. Hoy, al hablar entre lágrimas, no lo hace desde el rencor, sino desde la necesidad de sanar. Decir en voz alta, nunca me amó, no es solo una acusación, es un acto de valentía. Es aceptar una verdad que duele, pero que también libera. Porque mientras esa verdad permanecía oculta, ella seguía atrapada en una ilusión. Al confesarlo, comienza un proceso distinto. El de reconstruirse, el de entender que su valor no depende del amor que otro supo o no supo darle. Detrás de todo esto hay una historia que refleja una realidad común, aunque pocas veces se dice con tanta honestidad. Muchas personas viven relaciones donde el amor se va apagando, pero el miedo, la costumbre o la dependencia emocional hacen que se queden más tiempo del necesario.
Su confesión no busca señalar únicamente a Mario Pineda, sino también mostrar lo que ocurre cuando no se habla a tiempo, cuando se prefiere aparentar que todo está bien mientras por dentro todo se desmorona. Hubo señales, hubo alertas, hubo momentos en los que la verdad quiso salir, pero fue silenciada. Y ahora, con el corazón en la mano, ella decide contar lo que vivió, no para generar lástima, sino para cerrar un ciclo que la estaba consumiendo. Esta historia deja una reflexión profunda. El amor no se demuestra solo con palabras, sino con presencia, con interés, con cuidado. Cuando eso desaparece, no es exageración sentir que algo va mal. Escuchar la intuición, valorarse y entender que merecer amor verdadero no es pedir demasiado, es lo mínimo. Ella hoy comienza a caminar ese camino difícil, el de aceptar lo ocurrido y seguir adelante con la dignidad intacta. Entre lágrimas, sí, pero también con una fuerza que nace del dolor superado, ella habla. Y al hacerlo, le recuerda a muchos que el silencio prolongado también hiere, que la indiferencia deja marcas profundas y que, aunque duela, enfrentar la verdad siempre es el primer paso para volver a empezar. Ella misma reconoce que después de pronunciar esas palabras, nunca me amó, algo dentro de ella cambió para siempre. No porque el dolor desapareciera de inmediato, sino porque dejó de luchar contra una verdad que llevaba tiempo gritándole en silencio. Durante años intentó justificar actitudes, minimizar ausencias y convencerse de que el amor podía sobrevivir incluso sin atención ni cuidado. Pero llegó un punto en el que el cuerpo y el corazón ya no pudieron sostener esa mentira piadosa que se repetía cada noche antes de dormir. Recordó entonces los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Los mensajes que ya no llegaban, las llamadas que se volvieron escasas, las promesas pospuestas una y otra vez. Recordó cómo él parecía siempre cansado, siempre distante, siempre con la mente en otro lugar. Hubo noches en las que lloró en silencio para no incomodar, para no provocar preguntas que no estaba segura de querer escuchar. Se acostumbró a guardarse lo que sentía, a sonreír hacia afuera mientras por dentro se rompía en pedazos. En más de una ocasión pensó que quizá el amor era así, que tal vez estaba pidiendo demasiado, y fue que se convenció de que aguantar también era una forma de amar, sin darse cuenta de que estaba olvidándose de sí misma en el proceso. Cuando, finalmente comprendió que no se trataba de una crisis pasajera ni de un mal momento, el golpe fue devastador. Descubrir que había habido engaño fue doloroso, pero entender que ese engaño era solo la consecuencia de una falta de amor más profunda fue aún más difícil de aceptar. Porque una infidelidad puede explicarse desde muchos ángulos, pero la indiferencia prolongada habla de algo más hondo, de un vacío que ya no se puede llenar con excusas. Ella admite que hubo señales claras que prefirió ignorar, no por ingenuidad, sino por miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a empezar de nuevo, miedo a confirmar que había invertido tiempo, emociones y sueños en alguien que no estaba dispuesto a corresponder de la misma manera. Ese miedo la mantuvo inmóvil durante mucho tiempo, esperando un cambio que nunca llegó. Y mientras ella esperaba, él se alejaba cada vez más. Al mirar atrás, entiende que el problema no comenzó de un día para otro. Fue una acumulación de silencios, de palabras no dichas, de verdades ocultas. Fue una historia que se fue desgastando sin que nadie tuviera el valor de ponerle nombre a lo que estaba pasando. Él eligió no hablar, no aclarar, no enfrentar. Ella eligió creer, esperar, resistir. Y en ese desequilibrio, el daño se volvió inevitable. Hoy, al contar lo ocurrido, su voz tiembla, pero no se quiebra. Ya no habla desde la confusión, sino desde una claridad que duele, pero que también da fuerza. Reconoce que amar no debería doler de esa manera, que no es normal sentirse constantemente insegura, ni tener que rogar atención o afecto. Comprende, quizás por primera vez, que el amor verdadero no te hace dudar de tu valor ni te obliga a competir con ausencias. Detrás de todo esto hubo una mujer que dio más de lo que recibió, que creyó en promesas y apostó por una relación que no estaba siendo cuidada desde ambos lados. Hubo una mujer que se cuestionó a sí misma demasiadas veces, preguntándose qué estaba haciendo mal, cuando en realidad estaba entregando todo lo que tenía. Esa es, tal vez, una de las heridas más profundas, darte cuenta de que no faltó amor de tu parte, sino reciprocidad del otro lado. Ella también habla de la culpa que cargó sin darse cuenta. Culpa por no ser suficiente, por no saber retenerlo, por no haber visto antes lo que estaba pasando. Hoy entiende que esa culpa no le pertenece, que nadie es responsable de la falta de honestidad de otro, ni del desinterés ajeno. Aprender eso ha sido parte de su proceso, uno lento, doloroso, pero necesario. Y en medio de este camino, ha tenido que reconstruir su identidad. Durante mucho tiempo se definió desde la relación, desde él, nosotros, olvidando quién era ella fuera de ese vínculo.
Ahora se enfrenta al desafío de mirarse de nuevo, de reconocerse, de sanar las heridas que no siempre son visibles. Hay días en los que el dolor vuelve con fuerza, y otros en los que la calma empieza a asomarse tímidamente. Nada es lineal, nada es inmediato. Ella no niega lo vivido ni reniega de lo que sintió. A pesar de todo, reconoce que amó de verdad, y eso no es un error. El error fue quedarse cuando ya no había amor del otro lado. Pero incluso eso lo mira hoy con compasión hacia sí misma, entendiendo que hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. No se juzga con dureza, se acompaña. Esta historia, contada desde su experiencia más íntima, deja al descubierto una realidad que muchos prefieren callar. La de las relaciones donde uno ama y el otro simplemente permanece. Donde el compromiso se vuelve rutina y el cariño se enfría sin que nadie se atreva a decirlo. Y cuando finalmente la verdad sale a la luz, lo que queda es un dolor profundo, pero también la posibilidad de empezar de nuevo con mayor conciencia. Hoy ella no busca venganza ni explicaciones tardías, busca paz, busca cerrar un capítulo que la desgastó más de lo que está dispuesta a admitir, y abrir otro donde su bienestar sea prioridad. Sabe que el camino no será fácil, que habrá recuerdos que duelan y preguntas que no tendrán respuesta. Pero también sabe que merece una vida donde no tenga que mendigar amor ni conformarse con migajas emocionales. Al hablar, al confesar lo que vivió, ella se libera un poco más. Y sin proponérselo, le da voz a muchas personas que viven historias similares en silencio. Su testimonio no es solo una confesión entre lágrimas, es un acto de honestidad que invita a reflexionar, a mirar hacia adentro y a preguntarse si el amor que se vive es real, presente y mutuo. Porque cuando el amor no está, por más que se intente sostener, tarde o temprano la verdad termina saliendo a la luz. Fue en ese momento cuando ella entendió que aquella inquietud constante no era una simple inseguridad ni un miedo sin fundamento. Lo presentía desde hacía tiempo. Había algo en el ambiente, en las actitudes de él, en los silencios prolongados y en las respuestas evasivas que no encajaba. Su intuición le hablaba con insistencia, pero como tantas veces ocurre, decidió callarla para no enfrentar una verdad que podía destruirlo todo. Sin embargo, el presentimiento nunca se fue. Al contrario, se hizo más fuerte, más claro, más difícil de ignorar. Ella sentía que había otra mujer, y ese nombre Gisela comenzó a rondarle la mente como una sombra persistente. No tenía pruebas claras al inicio, solo sensaciones, miradas esquivas, cambios repentinos en su comportamiento. Él se mostraba irritable, distante, como si la presencia de ella ya no le resultara cómoda. Cada vez que intentaba acercarse emocionalmente, encontraba una barrera fría, una pared invisible que la dejaba del otro lado, preguntándose qué había hecho mal. Cuando finalmente la sospecha se confirmó, el golpe fue devastador. No porque no lo hubiera imaginado, sino porque la certeza duele más que cualquier duda. Descubrir que la estaban engañando, y que ese engaño tenía nombre y rostro, fue como recibir una herida directa al corazón. No fue solo la traición, fue la humillación silenciosa de saber que mientras ella cumplía su rol como esposa, entregando lealtad y respeto, él había decidido romper ese compromiso sin pensar en las consecuencias emocionales. Ella habla con una mezcla de tristeza y resignación cuando dice que, los dos pagaron su condena. No lo dice desde la satisfacción ni desde el deseo de castigo, sino desde la amarga sensación de que nada de eso le devolvió la paz que perdió. Porque aunque hubo consecuencias, aunque hubo un precio que pagar, el daño ya estaba hecho. Las heridas no desaparecen solo porque la justicia o la vida ponen las cosas en su lugar. Hay dolores que se quedan, que se instalan en el alma y tardan mucho en sanar. Lo que más le duele no es lo que sucedió después, sino todo lo que él le hizo antes, mientras aún eran esposos. Le duele recordar cómo fue capaz de engañarla mirándola a los ojos, cómo pudo fingir normalidad mientras ella se esforzaba por salvar una relación que ya estaba rota. Le duele saber que él sabía perfectamente que ella era su esposa, que merecía respeto, y aún así eligió traicionarla. Esa conciencia, ese acto deliberado, es lo que más pesa en su corazón. Ella confiesa que hoy se siente mal, profundamente mal, pero no por el desenlace de los hechos, sino por la forma en que fue tratada. Se siente mal por haberse entregado a alguien que no la valoró, por haber creído en palabras vacías, por haber defendido una relación que solo existía en su esperanza. Hay una tristeza que no se explica fácilmente, una tristeza que va más allá del engaño y que tiene que ver con la pérdida de la dignidad emocional, con el sentirse reemplazada, olvidada, descartada. Su vida, dice, se ha vuelto demasiado triste. No porque no tenga fuerzas, sino porque todo lo que construyó alrededor de ese vínculo se vino abajo. Los planes, los recuerdos, las rutinas, todo quedó manchado por la traición.
Hay días en los que el peso de lo vivido se vuelve insoportable, días en los que la soledad se siente más intensa que nunca. Y aunque intenta seguir adelante, hay momentos en los que el pasado vuelve con fuerza, recordándole lo que fue y lo que ya no será. Ella se pregunta muchas veces por qué tuvo que pasar por todo eso, qué hizo para merecer tanto dolor. Se cuestiona, se analiza, revive escenas buscando respuestas que no siempre llegan. Y aunque poco a poco empieza a entender que no fue culpa suya, el corazón no siempre entiende lo que la razón intenta explicar. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir con lo ocurrido sin que duela de la misma manera. Habla también del cansancio emocional que arrastra, de sentirse vacía, agotada de llorar en silencio, de aparentar fortaleza cuando por dentro todo se derrumba. Hay una sensación de injusticia que la acompaña, porque ella cumplió, fue leal, fue esposa de verdad. Y aún así, fue traicionada. Esa contradicción es difícil de aceptar, porque rompe con la idea de que hacer las cosas bien garantiza un final justo. Y a pesar de todo, en sus palabras no hay odio. Hay tristeza, decepción y una profunda herida, pero no rencor. Ella no desea el mal, solo intenta comprender y seguir adelante con lo que le tocó vivir. Reconoce que hay días en los que apenas puede levantarse con ánimo, y otros en los que logra respirar un poco más tranquila. Su proceso es lento, marcado por recuerdos que aún duelen, pero también por una creciente conciencia de su propio valor. Esta experiencia la ha cambiado. Ya no es la misma mujer que confiaba ciegamente, que entregaba sin cuestionar. Ahora hay cicatrices, pero también una mirada más clara sobre lo que merece y lo que no. Aunque hoy su vida se sienta triste, hay en el fondo una semilla de fortaleza que empieza a crecer, incluso entre el dolor. Ella aún no lo llama esperanza, pero es el inicio de algo distinto. Su testimonio no busca compasión, sino verdad. Quiere que se sepa lo que vivió, lo que sintió y lo que perdió. Quiere dejar claro que el engaño no solo rompe una relación, también rompe la confianza, la autoestima y la tranquilidad de quien ama de verdad. Y aunque hoy se sienta rota, también sabe, en lo más profundo, que no merece vivir en la sombra de una traición. Con el tiempo, quizás no olvide, pero aprenderá a cargar con menos peso. Quizás su vida deje de sentirse tan triste y empiece a reconstruirse desde otro lugar, uno donde el respeto y la honestidad sean la base. Por ahora, su dolor sigue ahí, presente, real. Y reconocerlo, decirlo en voz alta, es el primer paso para que algún día deje de doler de la misma manera. Pues la verdad que tanto se ocultó salió a la luz, y cuando eso ocurrió, el impacto fue devastador para ella. No fue un alivio, como algunos creen que sucede cuando finalmente se confirma una sospecha, fue un golpe directo al corazón. Porque una cosa es presentir, intuir, vivir con la duda, y otra muy distinta es enfrentarse de frente con la realidad desnuda, sin filtros ni excusas. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, y lo recuerda como uno de los más tristes y dolorosos que le ha tocado atravesar. Cuando todo se supo, sintió que el mundo se le venía abajo. No solo por lo que descubrió, sino por todo lo que comprendió de golpe. Cada gesto frío, cada ausencia, cada palabra sin cariño cobraron sentido, y todo encajó de una manera cruel. Aquello que durante tanto tiempo intentó negar, justificar o minimizar, se presentó ante ella. Sin posibilidad de escape, y fue esa claridad, lejos de darle paz, la llenó de una tristeza profunda, de esas que te dejan sin fuerzas incluso para llorar. Lo más duro fue aceptar que mientras ella vivía en la honestidad, en la entrega y en el compromiso, la verdad se mantenía escondida a sus espaldas. Se ocultó durante tanto tiempo que, al salir a la luz, arrasó con todo lo que aún quedaba en pie. La confianza se rompió de una forma irreversible. Ya no había lugar para explicaciones ni para intentos de arreglar lo que estaba dañado desde la raíz. Había demasiadas mentiras acumuladas, demasiado dolor contenido. Ella sintió vergüenza, no por lo que hizo, sino por lo que otros hicieron con su confianza. Vergüenza de haber creído, de haber defendido una relación que muchos quizás ya cuestionaban. Y junto con esa, esperemos que dejes tu like,